Muy buenos días, mi nombre es Stephanie Frías Herrera, soy estudiante de primaria primer ciclo y mi maestro es Alberto Pérez. En esta mañana estaré exponiendo un tema de suma importancia, el cual es los cuerpos redondos. ¿Pero qué son los cuerpos redondos? Estos son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies en forma curva y pueden clasificarse en cono, cilindro y esfera. Pero, ¿qué son los conos? Los conos son aquellos cuerpos geométricos generados por un triángulo rectángulo que se forma al girar en torno a uno de sus catetos. Un ejemplo es el que tengo aquí. Los elementos que tienen un cono son la superficie lateral, la base, la vértice, la altura inclinada y la radio. La fórmula de calcular el volumen de un cono es volumen es igual al área de la base por altura dividido entre 3. Ahora bien, la forma de calcular el volumen entre un cono y un cilindro es similar. Lo único que la diferencian es que en el cono se divide al final entre 3 y en el cilindro no. Otro dato importante es que si la altura coincide con su eje, el cono es recto, pero si la altura y el eje no coinciden, el cono es oblicuo. El siguiente es el cilindro. Pero, ¿qué es un cilindro? Este es un cuerpo geométrico generado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados. Un ejemplo es este. Los elementos de este son la base, el eje, la radio, la altura, la generatriz y la base. Hay dos tipos de cilindro y son el cilindro rectangular, que este se caracteriza cuando su eje del cilindro es perpendicular a la base. El otro es el cilindro oblongo, que a diferencia del otro, este se forma si el eje no es perpendicular a la base. Ahora bien, ¿cómo se calcula el volumen en un cilindro? De la manera siguiente. El volumen es igual al área de la base por la altura. El último de estos elementos es la esfera. Pero, ¿qué es la esfera? La esfera es un cuerpo geométrico curvo, sin aristas ni vértices. Su característica más destacada es que en todos sus lados o puntos son equivalentes al centro. Un ejemplo es la que tengo aquí. Los elementos de la esfera son el centro, que es el punto fijo de la esfera, situado a la misma distancia de los demás puntos. Está el eje, es la recta infinita en el centro, o más bien la recta infinita que pasa por el centro del cuerpo geométrico. Otra es el radio, que es la distancia entre el centro y todos los puntos de la esfera. Está el diámetro, que es la longitud de la línea recta que une dos de sus puntos de la superficie. Están los paralelos, son las circunferencias que forman de seccionar el sólido del plano superpolar en el eje. Están los meridianos, que son las circunferencias que se obtienen al seccionar la esfera por un plano que contiene el eje. Y por último está el ecuador. Es el paralelo cuyo centro coincide con el centro. Finalmente, cada una de esas figuras o cuerpos geométricos son utilizados a diario en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo del cono lo podemos utilizar en un cono de helado. También los vemos continuamente colocados en la calle por los AME. Las esferas. Esas son las más utilizadas ya que las encontramos en todos lados. Por ejemplo, en los balones que utilizan los jugadores. Finalmente, está el cilindro. El cilindro es utilizado para dar forma principalmente a la parte baja de las lámparas. Hasta aquí fue mi exposición. Espero que las informaciones les hayan servido para algo.